Muy buenas tardes, estamos a punto de dar inicio a un nuevo seminario de Mundo IFX, así que por favor a los asistentes si me pueden ir corroborando audio y video para comenzar en un minutito más. Perfecto, me van confirmando entonces que hay audio y video, así que vamos a comenzar con este seminario. Voy aquí a prender mi cámara para ver si me pueden ver un poquito mejor. De un momento que está cargando y ahora sí se puede ver mucho mejor, así que vamos a dejarlo ahí para poder acompañarlos también en este seminario. Entonces, hoy día lo que nos junta en este seminario es poder hablar un poquito acerca del petróleo, ¿ok? De cómo nosotros podemos invertir en él y cómo poder sacar beneficio también de este tipo de inversiones, ¿ok? Inversiones en trading, en donde nosotros podemos ver movimientos de repente bastante rápidos, pero muy atractivos. Así que vamos a comenzar hablando un poquito entonces de esta materia prima, de este commodity, y vamos a ir entonces revisando un poquito más de información. Mi nombre es Camilo Celedón, soy analista de inversiones del broker VFX. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Y como les decía, hoy día vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo invertir en petróleo, qué factores considerar a la hora de hacer este tipo de inversiones y cómo poder obviamente aprovechar también las noticias que hay sobre este commodity que en el último tiempo ha entregado muchas variaciones, lo cual significa muchas oportunidades de trading a la hora de invertir. ¿Ok? Entonces, lo primero es que el petróleo proporciona fuerza, calor, luz, lubrica maquinaria, se fabrican productos químicos. Hay en realidad un montón de cosas en las cuales nosotros utilizamos el petróleo, más allá de lo que uno piensa de inmediato, que vendría siendo el tema de los automóviles, del transporte, de los aviones, que es como lo más común, también se ocupan en varias cosas del día a día. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? Es que en realidad estamos hablando de un commodity muy preciado. ¿Ok? Hemos visto de repente invasiones con respecto, por ejemplo, a algunos conflictos bélicos, donde hemos visto conflictos netamente por petróleo. Hemos visto también, por ejemplo, que este cotiza al alza, a la baja, y generalmente, por ejemplo, a los países como nosotros, que netamente importamos este producto, hemos visto una constante alza también. Así que en general es importante estar pendiente del petróleo. Para la gente que hace trading, les recomiendo siempre igual echarle un vistazo a este tipo de instrumentos porque son bien volátiles. Y recuerden que en el mundo del trading la volatilidad son oportunidades de inversión. Si nosotros tenemos un instrumento que está quieto, en realidad no nos genera ningún beneficio. La idea es que este sea volátil, que se mueva, que podamos comprar, vender y así poder obtener diferentes tipos de beneficios en estos instrumentos. ¿Ok? En nuestra plataforma ustedes pueden encontrar dos tipos de petróleo. Uno es el WTI, que sería el West Texas Intermediate, que en este caso sería extraído en Texas y Oklahoma. Y por otro lado tenemos el Brent, que es extraído del Mar del Norte principalmente, en el cual vemos a los mayores productores también, como Arabia Saudita, entre otros. ¿Ok? Así que vamos a ir viendo qué factores afectan al petróleo. Y al petróleo le afectan varios instrumentos, o sea, perdón, varios factores, ¿ok? Entre estos, por ejemplo, yo creo que el que más ha afectado en el último tiempo ha sido la guerra. La guerra específicamente entre Ucrania y Rusia, la cual ha afectado mucho al precio del petróleo, porque recordemos que Rusia también es uno de los mayores productores, mayores exportadores del crudo. Y esto hace que obviamente el precio tenga mucha variación. Apenas comenzó la guerra, el petróleo se disparó, llegó a estar, pero por encima, muy por encima de los $120. Después vamos a estar viendo bien el gráfico. Pero es importante, o sea, hagamos una suposición. Supongamos que estamos previos a la guerra entre Rusia y Ucrania, están empezando a haber conflictos, están empezando, por ejemplo, a haber intercambio de opiniones, qué sé yo. Y en ese minuto nosotros haber pensado, por ejemplo, oye, ¿qué sería lo que más afectaría, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia?
al petróleo, al trigo, ya que son como bienes que ellos producen mucho. Entonces yo hubiese dicho de inmediato, ya, perfecto. Entonces se va a guerra Rusia, lo más probable es que el petróleo suba con fuerza. ¿Por qué? Porque uno de los mayores productores va a tener problemas y va a estar en una incertidumbre constante durante un buen periodo. Por ende, sería bueno comprar ahora crudo porque debería subir. Entonces, en ese caso, nosotros hubiésemos tomado una subida gigante. Ahí vamos a ver un poquito cómo fue esa subida. Pero, por ejemplo, factores que afectan al petróleo, la guerra. De hecho, hoy día, por ejemplo, hubo una noticia bastante importante también con respecto a este tema, que fue que Ucrania hizo una interrupción a lo que es la exportación del crudo ruso. ¿Ya? Y de hecho, por eso hoy día también recuperó bastantes niveles. Estuvo cayendo bastante el petróleo, llegó a un piso que tiene aproximadamente los 88 en el caso del WTI, comenzó a subir de inmediato. Y esto fue justamente por el factor de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que principal atención a eso, leer noticias, ver en qué está el conflicto, en qué está el tema del petróleo, con eso se van a poder informar un poquito más. ¿Ok? Lo otro es la inflación. ¿Y por qué la inflación también es tan relevante? Porque la inflación obviamente conlleva a que el dólar sea más caro. La mayoría de los commodities están cotizando en dólares y por ende, si hay un dólar muy caro, es más difícil poder conseguir, es más difícil poder comprar este tipo de activos y esto hace obviamente que también el precio del petróleo sea afectado. Un dólar muy alto, lo más probable es que genere que el precio del petróleo vaya cayendo porque va a dificultar entonces la demanda de este mismo. Así que ojo con la inflación. De hecho, mañana hay datos de inflación. Mañana a las 8:30 de la mañana, IPC de Estados Unidos. Si el IPC sale alto, debería subir el dólar y por ende bajar algunos commodities como el oro, como el petróleo. Y por otro lado, si tenemos, por ejemplo, un IPC bajo lo esperado, tendríamos, por ejemplo, un petróleo subiendo fuertemente porque se aprovecharían obviamente de la bajada del dólar para poder comprar este tipo de activos. ¿Ya? Por otro lado, también tenemos las diferentes crisis. Recordemos que, por ejemplo, una crisis sanitaria como la pandemia golpeó muy fuerte el petróleo. O sea, nosotros yo creo que nunca habíamos visto un petróleo en precios tan bajos, incluso en negativo. Así que ojo también porque las crisis afectan. Hoy en día no sé si estemos tan cercanos a una crisis, quizás más cercano a una crisis económica que a alguna crisis de otra forma, lo cual igual debería afectar el petróleo, pero por otro lado, hoy en día las crisis no deberían afectar tanto el petróleo porque es un bien que todo el mundo consume. Una crisis como la pandemia sí afectó porque hizo que la gente dejara de salir de sus casas. Ya, pero ojo también con el tipo de crisis para ver cómo podría afectar. Ya, si nuevamente nos vamos a quedar encerrados en las casas a comprar petróleo, o sea, perdón, a vender petróleo inmediato. Recuerden que en estas plataformas no tan solamente ganan al alza, sino que también pueden beneficiarse de las caídas tomando una venta en corto. Recuerden, si ustedes creen que un precio va a subir, compran botoncito verde y a medida que vaya subiendo ustedes ganan, pero por otro lado, si ustedes creen que un instrumento pudiese caer, ustedes podrían generar una venta y se van beneficiando a medida que va cayendo. Así que ojo con eso también. Bueno, y como decía, en cuanto a la inflación y el precio del dólar es un poquito similar. Si el precio del dólar obviamente sube, el commodity en sí debería caer y por otro lado, si el precio del dólar baja, el precio del commodity debería subir. ¿Ok? Netamente por un tema de oferta-demanda. Y lo otro en lo que hay que prestar especial atención son los inventarios de petróleo. Todos los días, miércoles, jueves, vamos viendo diferentes datos con respecto a lo que es el petróleo. Estamos viendo stocks, o sea, cuántos barriles de petróleo hay guardados, como para ver cuánto hay disponible para la venta inmediata. Tenemos otros también inventarios de cuánto petróleo se está consumiendo, las estimaciones de petróleo. Hay varias cosas. Entonces es importante también porque si nosotros tenemos inventarios de petróleo muy grandes, o sea, tenemos que en realidad hay un stocks muy grande de petróleo, significa que hay mucha oferta de petróleo y por ende el precio debería caer. O sea, si hay mucho, perdón, si la demanda de petróleo es muy alta, perdón, cuando salen los inventarios, si hay mucho inventario, o sea que hay mucho petróleo dando vuelta, significa que el precio de este debería bajar, obviamente porque hay mucha oferta, o sea, hay mucho petróleo, hay mucho ofertante y por ende los demandantes pueden darse el gusto de regatear un poquito. En cambio, por otro lado, si hay stocks muy reducidos, o sea, tenemos poco petróleo dando vuelta, lo más probable es que ese precio suba porque va a ser más difícil de conseguir, así que yo prefiero, por último, comprarlo más caro, pero tenerlo. ¿Okay? Así que ojo también con los inventarios, que es un muy buen indicador para poder hacer trading en petróleo.
y de hecho ustedes pueden ver la publicación de los inventarios directamente de la plataforma. Ustedes se pueden ir a calendario y pueden ver cuándo son publicados, a qué hora y cuál fue el resultado. ¿Ok? Así que ahí lo vamos a estar revisando también. Aquí estar atento, bueno, a los factores de cambio, como por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia, por ejemplo, ahora el tema del turismo, el turismo está nuevamente pegando fuerte, así que si el turismo comienza a ganar terreno, también debería, por ejemplo, empezar a aumentar la demanda de petróleo. ¿Ok? También hay que ver también factores de cambio como el tema de los autos eléctricos. Si comenzamos a ver una gran cantidad de autos eléctricos, se empieza a incentivar un poco la compra de estos mismos, podríamos ver también una caída del petróleo, ¿ya? Así que es importante también ver eso. Decisiones gubernamentales, esto sí es muy importante porque los países que producen mucho petróleo generalmente tienen que estar tomando este tipo de decisiones. De hecho, en la misma OPEP, que es la organización del tema del petróleo, toman decisiones, obviamente, en cuanto a si aumentar la producción, si bajar la producción. Por ejemplo, también hay países que tienen un poco prohibida la venta de crudo, entonces también empiezan a ver si dan permiso o no. Todo este tipo de decisiones gubernamentales son muy importantes. Si se decide aumentar la producción de petróleo, va a haber más petróleo dando vuelta, lo cual debería bajar el precio. Recordemos que hace poco Joe Biden estuvo también en conversaciones con Arabia Saudí para, de hecho, pedir que aumentaran la producción y así poder bajar un poco el precio, pero no tuvo mucha suerte. Así como les digo, decisiones gubernamentales también muy importantes a la hora de invertir en petróleo. Cambios económicos y ambientales también es muy importante. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, o sea, si vemos, por ejemplo, un cambio en que se está incentivando el uso de energía limpia, comenzamos a ver que, por ejemplo, hay incentivos para comprar autos eléctricos, por otro lado se castiga el consumo de petróleo y diferentes cosas, lo más probable, obviamente, es que el precio de ellos baje, ¿ya? Por otro lado, si comenzamos, por ejemplo, a ver un aumento estratosférico de los viajes, un aumento, por ejemplo, también en el consumo de petróleo, si comenzamos a ver que China, por ejemplo, reapertura sus puertas y ya adiós con el COVID-0, lo más probable es que también, obviamente, tengamos un aumento en la demanda y eso aumenta también el precio. Hay que estar muy atentos a los cambios económicos y ambientales, ya que también afectan mucho, sobre todo a los commodities. Lo otro son las tendencias, y esto es con todos los instrumentos. Siempre aprovechen las tendencias que hay en el mercado. Siempre. Ya uno siempre dice, no operen en contra de la tendencia, y uno siempre intenta buscar el mejor punto de entrada, ahora sí. Pero aprovechemos las tendencias. Si hay algo subiendo fuerte, aprovechemos la subida. Si hay algo bajando fuerte, aprovechemos la bajada también, que generalmente son por trayectos de tiempo bastante largos. Así que igual podemos aprovecharlo. Y lo otro es el escenario macroeconómico, que hoy día el escenario macroeconómico es importante para todos. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, diferentes entidades súper grandes, súper importantes, hoy día están a la espera de datos macroeconómicos para ver qué políticas ellos asumir en cuanto a la economía. Así que es importante también el escenario macroeconómico hoy en día para poder tener una idea de cómo va a estar el mercado, cómo va a estar la bolsa. Así que también esto puede afectar directamente al petróleo. Y por si ustedes no sabían, el petróleo actúa como un termómetro de la economía. Si la economía va bien, generalmente el petróleo va bien. Si el petróleo va mal, generalmente la economía va mal. Así que también hay ahí una paridad importante. ¿Ok? Y bueno, acá les voy a dejar mis datos de contacto en caso que necesiten alguna ayuda, si están interesados en invertir, si quieren ver un poquito más de información al respecto, pueden mandarme un WhatsApp o pueden mandarme un correíto, yo los voy a estar ayudando en lo que pueda. ¿Ok? Así que ahora voy a sacar mi cámara un momento para poder irme al gráfico y así que ustedes puedan visualizar un poquito cómo está hoy día el petróleo. Así que voy a sacar mi cámara y vamos a abrir el petróleo. Entonces me voy a ir a una pestaña nueva de gráficos y voy a dejar acá abierto el WTI entonces. Vamos a dejar abierto el WTI y el Brent, no tan solo uno, sino que los dos, para que ustedes puedan ver un poquito cómo se comportan ambos. Ok, acá tengo abiertos los dos gráficos, voy a esconder un poquito acá las operaciones que yo ya tengo abiertas en el petróleo. Ok, y aquí está orden pendiente. Voy a agrandar un poquito el gráfico. Ah, no, antes de eso, quiero mostrarles entonces cómo nosotros podemos estar atentos a los datos de stocks de petróleo, a los datos de la OPEP y diferentes cosas. Si ustedes quieren ver entonces qué datos se aproximan, lo que ustedes tienen que hacer es irse a esta pestaña que está acá arriba en calendario, ¿ok? Y acá ustedes ponen
bueno, acá pueden poner todos los países si quieren y pueden poner los datos altos y de media importancia, ¿no? No tienen para qué ponerlos todos, ¿ok? Y acá, como pueden ver, por ejemplo, si yo pongo mañana, hay hartos datos, y entre estos datos tenemos los stocks de petróleo crudo, perdón, cambios semanales, semana a semana. Y también tenemos los stocks semanales de gasolina, ¿ok? Estos dos datos son súper importantes porque, como les digo, si estamos, por ejemplo, el dato esperado para mañana, ¿ok? Esto sale a las 10:30. El dato esperado para mañana es que disminuya la producción de petróleo en un 0,4, ¿ya? O sea que vamos a tener una reducción en la producción. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, viéramos un aumento en la producción, o sea que en realidad este dato saliera por encima del menos 0,4, ya supongamos que el dato sale 2, ya un ejemplo, significa que habría mucho más stocks del esperado. Y si hay más stock del esperado, significa que el petróleo debería caer. Entonces, si mañana nosotros vemos una publicación superior al menos 0,4, o sea, no sé, menos 0,1, 0,1, 0,5, 1, 2, si vemos cualquier dato superior a este número, deberíamos ver una caída en el precio del petróleo. Caso contrario, si vemos un número inferior al menos 0,4, nosotros deberíamos ver entonces un incremento en el precio del petróleo porque significaría que hay menos petróleo dando vuelta y podrían aumentar el precio ya que muchos querrían comprarlo con tal de tenerlo más allá del precio, obviamente, si es alto o no. ¿Ya? Así que atentos con estos datos que ustedes pueden ir revisando directamente desde el calendario que está en nuestra plataforma, ¿ya? Y ustedes si quieren ver más datos, porque estos no son los únicos datos de petróleo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, hoy día no hubo, ayer tampoco tuvimos datos de petróleo, pero si yo pongo esta semana, como pueden ver, el día miércoles tenemos los stocks, y el día jueves tenemos, por ejemplo, también informes sobre el gas natural, el cual también, de cierta forma, tiene que ver con el petróleo. Son commodities y son commodities que en parte sirven para cosas bastante similares, para empresas, maquinarias, producir calor, producir también, por ejemplo, productos químicos, diferentes cosas. Así que también le pega un poquito ese dato. ¿Ok? Por ahora no hay más datos, depende mucho de la semana, hay semanas donde tenemos más datos, hay semanas donde se junta la OPEP, hay semanas donde tenemos datos con respecto, por ejemplo, a la empresa que mide también la capacidad de consumo que hay de petróleo y diferentes cosas. Así que pueden ir revisando todo esto en nuestro calendario en el cual podrán ver entonces cuáles datos son publicados, qué datos son de qué, y en caso que no sepan, por ejemplo, para qué es un dato, o sea, para qué es cierto dato, perdón, ustedes netamente lo pinchan y les va a explicar de qué se trata, ¿ya? Así que ahora volvamos al gráfico en sí, vamos a estar viendo entonces el gráfico del WTI y como siempre les digo, lo más importante cuando nosotros vamos a hacer análisis en un gráfico, lo más relevante entonces va a ser primero determinar niveles de soporte y niveles de resistencia. Así que vamos a alejar un poquito el gráfico. Yo lo estoy viendo ahora en velas diarias y nos vamos a ir acá a líneas. Y en las líneas vamos a poner línea horizontal y vamos a pinchar un punto mínimo o un punto máximo en donde el mercado en realidad lo marque bastante bien. Por ejemplo, aquí tenemos este máximo que está bastante sólido acá y es un máximo claramente que se nota que formó un punto ahí importante. Y si yo pincho la línea en este punto, me sale una línea a lo largo del gráfico. Como pueden ver, acá también tocó en este punto de acá. O sea que se transforma en un nivel de soporte importante. Y así vamos a ir marcando entonces diferentes niveles de máximos y diferentes niveles de mínimos. ¿Ok? Vamos a ir marcando entonces, vamos a marcar el máximo que alcanzó más o menos el nivel de los 130 del petróleo, ya un poquito más abajo, fue como en los 129, pero vamos a dejar los 130 porque como dato certero, obviamente pega más. ¿Ya? Así que vamos a dejar ahí marcado entonces ese datito, ¿ya? Vamos a seguir viendo entonces qué más podemos ver acá como soporte y resistencia. Vamos a ir marcando un par de puntos más que también son atractivos. Vamos a marcar acá. Me avisan si hay alguno que no entiendan, por ejemplo, por qué marqué ese punto o algo así, y lo vamos revisando juntos, ¿ya?
Yo estoy viendo velas diarias ahora, así que por eso tampoco se ve tanta información. Vamos a mover un poquito el gráfico para ver si podemos ver un poquito más certera la información, un poquito más de cerca. Vamos a irnos acá al final. Acá tenemos algunos puntos que podrían ser considerados como soporte o resistencia en caso de llegar a cotizar cerca de estos. Por ejemplo, yo creo que podríamos estar marcando de repente estos niveles inferiores, por ahí. Toca ese punto, toca estos puntos y este punto. Bien. Hay un punto un poquito más abajo, podría ser de repente, como en el punto actual, pero no está tan marcado. Yo creo que podríamos marcar este igual, más o menos como en esta zona, acá, y en el mercado más actual, o sea, en las cotizaciones más relevantes del día de hoy, vamos a estar marcando también un par de niveles de soporte y resistencia que podamos ver por estos lados. Me estoy acercando un poquito para poder determinar si se ve algún buen nivel de soporte o nivel de resistencia, y en este caso yo creo que no hay nada tan claro de momento. Quizás este máximo de acá lo podamos marcar igual, este de acá, perfecto, también pega con esa mecha que está ahí, y nos vamos a ir a velas entonces de 1 hora para determinar si hay un poquito más de información entonces en estos parámetros. Y como podemos ver, si nos entrega algo más de información, yo creo que sí podemos ver algún otro soporte, alguna otra resistencia en estas temporalidades. Así que vamos a estar revisando si hay alguno entonces que respete más que otro. Vamos a revisar. Yo creo que este nivel está interesante igual. Como pueden ver, toca acá, toca acá, toca acá también. Lo ha respetado bastante bien en más de una instancia, así que lo vamos a dejar ahí. Tenemos este nivel de acá también, ¿ok? En donde tocó acá y también tocó acá. Vamos a seguir viendo entonces dónde más podamos encontrar un buen punto. Y por acá abajo también tenemos algunos puntos interesantes. Como pueden ver acá, por ejemplo, ya está formando una especie de piso, así que vamos a dejarlo marcado igual acá, más o menos como los 88, sí, más o menos como los 88, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo un poquito más pasado, y aquí respetó también bastante bien esa parte, de hecho también es un mínimo anterior, como pueden ver acá igual tocó en estos puntos y resistió bastante bien, ya vamos a dejarlo un poquito más arriba ahí, ¿ya? Así que también puede ser un punto importante que estuvo resistiendo, así que lo vamos a dejar marcado. Y como último punto que vamos a dejar marcado, podría ser también este doble techo que formó acá en gráficos de 1 hora. Vamos a marcarlo igual. Y yo creo que por ahí estaríamos entonces. Podrían haber más niveles, pero para que lo revisemos con esto. Entonces, lo primero que podemos determinar ahora en este gráfico de 1 hora es que claramente estamos frente a una tendencia bajista. De hecho, yo, por ejemplo, podría lanzar una tendencia hacia la baja y vamos a poder ver que golpea en varios mínimos. Bueno, de hecho voy a marcar solamente estos dos que fueron los más altos para que se vea que los mínimos son decrecientes. Y por otro lado también tenemos mínimos descendentes. Así que también los vamos a marcar. Vamos a dejar acá esto y vamos a ver si lo podemos marcar un poquito mejor. ¿Está bien? Perfecto. Acá tenemos entonces, por ejemplo, algunos pisos marcados. No están tan bien delimitados porque esta mecha estuvo bastante agresiva y pierde un poco la tendencia. Podría haber estado formando ahí alguna especie de canal, pero por ahora no se nota tanto. Así que vamos a eliminar esta tendencia, pero sí vamos a dejar estos techos marcados, ¿ok? Y de hecho, acá podría haber otro tipo de techo, pero vamos a dejar ese. Ahora, ¿qué podríamos hacer con el petróleo ahora entonces, ahora que estamos en estos puntos? Lo que yo estaría haciendo sería de repente buscar buenos niveles de compra, ya que podrían estar más abajo, pero sin embargo, como la tendencia es bajista y además tenemos datos de IPC y esto también podría obviamente afectar al petróleo y además también tenemos stocks de petróleo el día de mañana, yo creo que estaría esperando mejor a ver qué tal salen los datos mañana y ahí estaría haciendo alguna operación. ¿Ok? ¿Cuál sería la operación que yo haría? En caso de que el IPC saliera sobre lo esperado, me vendería en petróleo, ¿ok? En el punto en el que esté en ese momento, haría la venta yendo a buscar la zona aproximadamente del 85 en este caso. ¿Ok? Entonces, si sale un IPC muy alto,
yo estaría buscando entonces una venta hasta el nivel de los 85. Pero recordemos que a las 10:30 sale el dato de inventario de petróleo. Entonces ahí también dependemos de cómo salga ese dato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Yo creo que lo que podríamos hacer sería, si sale el dato sobre lo esperado en cuanto al IPC, abrir una venta, aprovechar la ganancia y esperar el dato entonces de las 10:30. Si el dato de las 10:30 sale sobre lo esperado, o sea que hay más stock de petróleo, en ese caso también debería caer el precio del petróleo. Entonces, si tenemos IPC alto y stock alto, venta en petróleo. ¿Ok? Recuerden, IPC a las 8:30, si sale sobre lo esperado, venta en petróleo. Stocks a las 10:30, si salen sobre lo esperado, venta en petróleo. ¿Ok? Entonces, si vemos que ambos datos salen sobre la estimación de mercado, venta en petróleo. Caso contrario, si vemos que el IPC sale menor a lo esperado, compra en petróleo. Y por otro lado, si sale inventarios de petróleo también bajo la estimación, o sea que se está recortando la producción del petróleo, compra en petróleo también. Así que hoy día más que nada estar a la espera de los datos que se avecinan para el día de mañana tempranito. Así que atentos con eso porque ahí se podría crear una buena opción. Vamos a hacer un supuesto, ¿ok? Supongamos que el día de hoy el precio del petróleo termina en 89. Ya hoy día el petróleo cierra en 89. Y mañana tenemos que el dato viene tempranito, entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos operar? Supongamos entonces que el dato viene sobre lo esperado. Yo creo al menos que el dato va a venir sobre lo esperado. Yo no creo que Estados Unidos en realidad venga con buenos datos de IPC. Recordemos que aún está complicado Estados Unidos, no ha salido de la pandemia aún, o sea, perdón, de la terrible inflación que están viviendo. Así que yo creo que en realidad podríamos ver otro dato malo de inflación. Y si sale otro dato malo de inflación, ya sería bastante malo para el mercado, creo yo. Y por otro lado, la Reserva Federal de Estados Unidos tendría que sí o sí ponerse ahí las pilitas y dar una buena subida de tasas de interés para de una vez por todas controlar entonces lo que viene siendo esta escapada de la inflación a niveles máximos de más de 41 años. Ya, o sea, estamos hablando de datos que en realidad no se han visto hace mucho tiempo, hace generaciones. Así que ojo con eso, porque podríamos ver entonces movimientos muy interesantes en el mercado. Entonces, como lo que estamos hablando, dependemos del dato. Entonces, si vemos que tenemos un petróleo en el nivel de los 89 y sale un IPC alto, entonces ya estaría haciendo esta operación. Abriría una venta en los 89, le pondría un stop loss por encima de estos niveles que estuvieron acá, más o menos como por este punto, incluso un poquito más arriba, por acá, ¿ya? Pondría más o menos un stop de hasta ese punto y le dejaría un take profit hasta el nivel de los 85. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a hacer de nuevo la operación, me había quedado muy bien. Si está en los 89, entraríamos en los 89 con un stop por encima de estos puntos y un take profit en los 85. ¿Ok? Entonces, en este caso, como pueden ver, dejaríamos un stop más o menos como en los puntos 5. Incluso no sé si lo dejamos en 92. También nos queda bueno, perfecto. Entonces, dejaríamos una operación más o menos así. Estaríamos entrando lo más cercano al 89 posible, 89.5 ojalá, ¿ok? Con un stop loss en los 91.8 y un take profit en la zona del 85.5. ¿Ok? Dejaríamos una operación más o menos así, vamos a eso, a recortarle un poquito el stop loss. Entonces, si mañana vemos que a las 8:30 de la mañana el dato IPC sale sobre lo esperado, haríamos esta operación, haciendo el supuesto que estamos en los 89 dólares, ¿ok? Entonces, en ese caso, venta en los 89.5 con un stop loss en los 91.5 y un take profit en los 85.5. Y nos quedaría algo así. O sea, estaríamos entrando en el nivel de los 89, stop loss acá arriba, take profit acá abajo. ¿Ya? Esa opción sería en caso de que el IPC saliera sobre lo esperado. Caso contrario, supongamos que el IPC sale menor a lo que se espera. Entonces, en ese caso sería compra en petróleo, estaríamos comprando en el nivel de los 89, dejaríamos un stop loss por debajo del 88, sería más o menos como en el 87,
y le dejaríamos un take profit en la zona del... Ahora sí, en la zona del 92.5, 92.75 más o menos, ¿ok? Dejaríamos una operación más o menos así, como pueden ver, estaríamos entrando lo más cercano al 89 posible, 89.5, con un stop loss en los 88 y un take profit en la zona del 92.5. ¿Ok? Dejaríamos una operación más o menos así, como pueden ver es justamente un 12-1, así que también podría ser una excelente operación. Y esto sería en caso de que el IPC saliera menor a lo esperado mañana a las 8:30. Voy a dejar el buy para que lo puedan ver también. O sea, estaríamos comprando en estos puntos, stop loss en el 88, take profit en el 92.5. Entonces ese sería el escenario para el dato de IPC de mañana en caso de que quieran operar el petróleo. ¿Ok? Ahora, si luego de este dato vemos que el petróleo no se está moviendo mucho y a las 10:30 tenemos los stocks de petróleo, en ese caso entonces esperamos los stocks de petróleo y hacemos exactamente las mismas operaciones, pero con diferentes datos. ¿Ok? O sea, ¿cómo sería esto? Sería compra, tal como la que estamos viendo aquí, exactamente la misma, en caso de que los stocks de petróleo ya sean menores a lo esperado. O sea que si vemos que el recorte de producción es mucho más de lo que esperamos, en ese caso entonces podríamos estar haciendo una compra en petróleo. ¿Ok? O sea que si hay menos petróleo dando vuelta, yo estaría comprando petróleo en busca del 92.5. Ahora, caso contrario, si vemos que los stocks de petróleo aumentan, entonces podríamos ver caída en el petróleo y en ese caso estaríamos haciendo la orden de venta que habíamos dejado, que sería estar entrando en estos puntos con un stop más o menos como en estos niveles y un take profit en los 95. ¿Ok? Sería más o menos una operación así en el caso contrario. ¿Ya? Para que estén ahí atentos y puedan aprovechar estas operaciones. Así que ahí les dejé los ejemplos. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces en primera instancia lo que vendría siendo de aquí a mañana. Como les digo, están estos dos datos importantes, por un lado el IPC y por otro lado también tenemos entonces los stocks de petróleo. ¿Ya? Otro tema importante, obviamente, son tanto los niveles técnicos, que serían los que estamos viendo ahora, ¿ok? Como también lo vendrían siendo entonces, por ejemplo, el uso de indicadores a la hora de invertir en estos instrumentos. ¿Ya? Yo lo primero que voy a hacer igual acá va a ser tirar un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo, porque quizás me podría estar mostrando algo de información relevante también, que ha venido incluso igual respetando en cierta forma este activo, porque ha venido bajando de manera escalonada, tocó este piso que está cercano al 88 y está comenzando a rebotar. Así que por eso les digo, podría ser un punto interesante para estar entrando en compra o en venta, sobre todo ya que tenemos varios datos mañana y nos podrían dar el visto bueno para hacer algunas de las dos operaciones como ya lo conversamos. Así que en caso de caer, podría seguir cayendo con fuerza y podríamos obtener harto beneficio de eso. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante es que como es un instrumento bien volátil, podemos también utilizar indicadores en este. ¿Ya? Yo creo que sería muy bueno utilizar indicadores osciladores, como por ejemplo el estocástico, como por ejemplo el MACD o como por ejemplo el RSI. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos subidas fuertes, bajadas fuertes, entonces lo que necesitamos saber nosotros son cuándo viene un cambio de tendencia, ¿ya? Porque al cambio de tendencia le podríamos sacar un muy buen profit, ¿ok? Así que en ese caso, yo lo que te recomendaría sería entonces hacer compras, en los cambios de tendencia, ¿ya? O sea que si nosotros estamos viendo, por ejemplo, que el RSI, el MACD o el estocástico me está dando un cambio en la tendencia, yo estaría entonces entrando una compra o una venta dependiendo de eso. ¿Cómo agregar un indicador directamente acá, desde el FDX? Yo aprieto FDX y pongo el nombre del indicador que quiero ver. Acá yo puse el RSI
¿Ok? Vamos a agregarle un par de líneas horizontales al RSI para determinar el nivel de los 70 y el nivel de los 30. Lo vamos a dejar bien marcado, doble clic, nivel del 70, y acá doble clic, nivel del 30. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si yo veo que el petróleo está por encima de este nivel del 70, estaría entrando en ventas, y si vemos que el petróleo está por debajo del nivel del 30, estaría entrando en compras. ¿Ok? Así que yo estaría esperando, estamos cerca del nivel del 30 dentro de todo, podría venir un cambio de tendencia interesante, así que ojo acá con el RSI, ¿ya? Si no saben cómo ocupar el RSI, ya yo les recomendaría visitar nuestro canal de YouTube, Mundo VFX, y van a poder ver que hay una sección de análisis técnico en donde vamos enseñando cómo utilizar Fibonacci, cómo utilizar Parabolic SAR, RSI, MACD, medias móviles. Así que los dejo invitados también a que revisen algo de información en nuestro canal de YouTube y así puedan meterse un poquito más en el mundo del trading, aprender un par de técnicas más que los pueden ayudar obviamente a tener una buena operativa, ¿ya? Entonces, como les digo, en el RSI, lo que haríamos sería compras por debajo del 30, ventas por encima del 70, ¿ok? Así que ojo con eso, porque son buenas opciones de inversión. Vamos a echar un vistazo ahora al MACD y luego vamos a ver el estocástico para que ustedes ocupen el que más les guste. En el caso del MACD, lo que nosotros hacemos entonces, que también está en el canal de YouTube explicado, recuerden, yo estoy explicando esto porque cuando son instrumentos bien volátiles, ayuda obviamente a tener un buen indicador. En el caso del MACD, para poder utilizarlo, lo que hacemos nosotros es esperar cruces entre el MACD y la señal, que vendría siendo entre esta línea naranja y esta línea azul. Si vemos que el cambio de tendencia es por encima del histograma, ya supongamos que la división está ahí, donde justo yo tengo el mouse. Si el cruce es acá arriba, hacia abajo, estamos hablando de una venta, y si el cruce es acá abajo, hacia arriba, estamos entonces hablando de una compra. ¿Ok? Y aquí otra cosa, tenemos que estar atentos a un cambio en el histograma. El histograma es este volumen que está acá abajo. Entonces nosotros vemos que acá hay un volumen positivo, genera el cruce aquí, justo aquí, ¿ya? Y el cruce viene con un cambio en el histograma de positivo a negativo. O sea que claramente hay un cambio de tendencia y nosotros hubiésemos podido aprovechar toda esta caída. ¿Ya? En este caso el MACD ahora no nos está dando ninguna entrada, así que por ahora no me sirve mucho, pero es importante también porque te confirma los cambios de tendencia, acá por ejemplo dándote cruces y habiendo un cambio en el histograma, así que también es un buen indicador. Y en el caso del estocástico, el estocástico es muy similar al RSI, lo que hacemos es ver cruces por encima del 80 o por debajo del 20 y ahí estaríamos entrando en compra o en venta dependiendo del escenario. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay varios cambios de tendencia en donde tuvo buenos resultados, por ejemplo, el mercado, ya como pueden ver, estuvo bien volátil el petróleo y nos dio súper buenas entradas. Así que también, ojo con el estocástico, yo creo que de hecho es el que más cumple la función de avisar los cambios de tendencia en este caso. Como pueden ver, cada vez que hay un cruce, viene una baja, hay un cruce, hay una alza, aquí hay un cruce, viene abajo. Como pueden ver, acá se va replicando bastante bien. Ahora tenemos un cruce alcista, como pueden ver, podría ser un buen indicador para estar haciendo una compra en petróleo. Sin embargo, este último tiempo viene un poquito más errático, pero el cambio de tendencia viene de bastante abajo. Así yo creo que podría ser una buena entrada también estar entrando en petróleo en compra el día de hoy. Vamos a ponerlo en una hora, a ver si una de esas ya estaríamos entrando en compra. Como pueden ver, no me está dando el cruce aún, pero si veo un cruce acá en gráficos de una hora, yo creo que podría estar entrando en compra. Yo creo que incluso esta operación la podríamos hacer el día de hoy, pero con menor recorrido. Estar entrando más o menos en estos puntos, stop en este punto, take profit en este punto. Perfecto, le doy a comprar y esperamos a ver si me toca entonces este nivel un poquito más abajo y a ver si se cumple este cambio de tendencia en el estocástico. ¿Ya? Recuerden, si ustedes quieren utilizar estocástico, FDX, SO, presionan y aplicar. Y les va a quedar igual como lo que estoy viendo yo acá abajo, en donde nosotros nos tenemos que preocupar entonces de los cambios de tendencia que hayan muy arriba en el estocástico y los cambios de tendencia que hayan muy abajo en el estocástico. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, serían cambios de tendencia acá, 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 acá.
Todos estos puntos que están muy abajo o los puntos que están muy arriba estarían siendo entonces buenas entradas de compra o de venta. Recuerden, cambios de tendencia acá arriba, ventas. Cambios de tendencia acá abajo, compras. ¿Ya? Así que para que estén atentos ahí si quieren aplicarlo ustedes en su gráfico. Vamos a echar un vistazo ahora al Brent, ya que vendría siendo el petróleo que se produce más que nada en el Mar del Norte, que vendría siendo los grandes productores de petróleo también, los cuales se mueven en realidad bastante similar. De hecho, yo les recomendaría operar uno o el otro, no los dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si operan los dos para quedar expuesto el doble. Se mueven bastante similar, en realidad si sube uno, sube el otro, si cae uno, cae el otro. Entonces, operar los dos de forma simultánea no creo que sea la mejor opción en realidad. Yo en este caso estaría más que nada esperando entonces poder, por ejemplo, operar solamente uno con un buen trayecto y no los dos para no quedar tan expuestos. ¿Ok? Entonces, vamos a evaluar de nuevo acá, por ejemplo, los soportes y las resistencias, pero lo vamos a hacer de otra forma para verlo un poquito distinto. Recordemos que en realidad el tema del soporte y las resistencias se ven igual tanto en un instrumento como en el otro, así que lo que mejor vamos a hacer va a ser tirar un Fibonacci, porque con este Fibonacci vamos a poder ver, por ejemplo, mejores momentos de entrada, mejores momentos de salida en cuanto a lo que vendría siendo un análisis bastante simple que ustedes también podrían replicar en sus cuentas. Vamos a ver el gráfico en velas diarias. Y en estas velas diarias nosotros vamos a lanzar un Fibonacci en este último tiempo, desde este máximo hasta este mínimo. ¿Ok? Vamos a lanzar un Fibonacci entonces, un retroceso desde este punto de arriba hasta este punto de abajo. Y en este caso podemos ver entonces que dentro de todo el Fibonacci ha venido respetando algunas zonas bastante bien. Y estas zonas, por ejemplo, podría ser el nivel del 61.8, que le costó bastante, por ejemplo, romper acá. Y por otro lado también el 78.6, que le costó también romper en este punto. Y el nivel de los 50, que también estuvo actuando como piso. Así que lo que estaríamos haciendo ahora, por ejemplo, con el Brent, sería esperar a que confirme un poco más de qué lado está, si del 50 del FIBO o del 38.2 del FIBO. Si es del 38.2 y, por ejemplo, es cercano al día de hoy o al día de mañana, estaría muy buen punto de compra, muy buen punto de venta porque estaríamos como con el riesgo mínimo. ¿Ya? Actualmente estamos en medio de este canal, así que es un poquito más riesgoso, pero el Fibonacci nos indica entonces que podríamos estar efectuando ventas en este punto o compras en este punto dependiendo del dato de mañana. ¿Ya? Y obviamente lo que haríamos sería comprar o vender y ir a buscar el punto contrario. Si compramos en el 38.2, vamos a buscar el nivel del 50. Si estamos en el nivel del 50 y los datos, por ejemplo, salen muy altos en cuanto al inventario, me vendo hasta el 38.2. ¿Ok? Así que atentos acá que podríamos estar comprando el 91.5 para ir en busca del 99 o estaríamos vendiendo el 99 para ir en busca del 91.5. ¿Ya? Así que ojo atento ahí también con el Brent. ¿Ya? Así que eso quiero dejar ahora abierto para que me hagan algunas preguntas en caso de que quieran revisar algún instrumento en particular. ¿Ok? O si me quieren preguntar algo con respecto al petróleo ya de forma más específica. ¿Okay? No sé si ustedes tienen alguna estrategia o operan de alguna forma el petróleo para poder compartirlo de repente con algunos otros clientes. Vamos a revisar acá me van llegando algunas preguntitas. Vamos a ir revisando. Entonces me dicen, ¿qué podría pasar entonces mañana si es que los stocks de petróleo salen altos, pero el IPC sale bajo? Perfecto, en ese caso, como salen a distinta hora, yo creo que podríamos ver los dos efectos, ¿ya? O sea, si sale un IPC bajo lo esperado, o sea que el dólar bajaría un poquito, podríamos ver un petróleo subiendo, ¿ya? Y en este caso, si el petróleo sube, ya podríamos, por ejemplo, tomar esa alza y una vez que salgan los datos de stocks de petróleo, si este dato, por ejemplo, sale muy alto, aprovecharíamos entonces de hacer una compra con el IPC y luego de hacer una venta con el stock de petróleo, ¿ya? Eso podríamos ver, por ejemplo, nosotros en caso de que los datos salieran inversos, ¿ya? Por otro lado, si tenemos, por ejemplo, un IPC malo, ya, o sea, que el dato salió en realidad más alto, podríamos en ese caso estar vendiendo petróleo, ya estar yendo a la baja,
pero si el recorte de producción es en realidad más agresivo, entonces en ese caso, una vez que salga el stock de petróleo, yo estaría comprando, ¿ya? Así que atento tanto al IPC como a los stocks, porque es importante, ¿ya? Así que eso. Me dicen con cuánto es recomendable poder invertir en petróleo. Eso en realidad depende de cada inversionista, depende un poco del bolsillo de cada uno. Obviamente, mientras más capital tengan, son mayores las posibilidades de hacer un buen trade. No por un tema de que están arriesgando más o están haciendo operaciones más agresivas, sino que porque tienen la oportunidad, por ejemplo, de refugiarse, de abrir diferentes tipos de operación, no tan solo en petróleo, pueden operar petróleo, dólar. Entonces, obviamente, siempre un mayor capital les da la posibilidad de hacer mejores inversiones. ¿Ya? Tienen más fichas para jugar, tienen más fichas para poder distribuir en diferentes mercados. Así que depende de eso. Sin embargo, acá en VFX no hay mínimo de inversión, ustedes pueden comenzar a probar con lo que ustedes quieran. Sin embargo, como el petróleo es un activo bien volátil, yo igual les recomendaría, por ejemplo, cuentas sobre unos 2 millones, en caso de que quieran probar con más poquito, quizás partir con 1 millón para invertir en petróleo, podría ser con inversiones bastante pequeñas. Ya, de hecho, si yo me voy al WTI y hago el ejemplo, por ejemplo, de una compra pequeñita, de un 0.05, por ejemplo. En este caso, como pueden ver, yo necesito tener un margen de 121.000 y para esto, o sea, sería recomendable al menos tener como 1 millón para abrir esta operación. Ya, de hecho, por ejemplo, si nosotros compráramos ahora y dejamos un stop como en los 87, arreglamos 145.000 pesos. Y lo ideal es que esto sea más o menos como el 5% de mi cuenta. Así que estaríamos hablando que, por ejemplo, para operar estos niveles con este stop loss, estaríamos hablando de que tendríamos que tener una cuenta más o menos de unos 3 millones. ¿Ya? Igual pueden operar de menos, ya como pueden ver, pueden bajar este riesgo, pero es importante obviamente que los riesgos que ustedes asuman sean pequeños, ¿ya? Vamos a estar también dando un seminario de introducción al trading el día jueves, donde vamos a estar dando algunas recomendaciones con respecto a estos temas. Por ejemplo, con cuánto es recomendable partir, cuánto es recomendable arriesgar, en qué instrumentos invertir, y ahí vamos a estar hablando un poco más de eso, pero como te digo, el tema del capital depende netamente de la capacidad que ustedes tengan de capital y por otro lado también depende de cómo ustedes se sientan cómodos operando. Si ya tienen experiencia, se manejan con la plataforma, adelante y comiencen con un buen capital. Si de repente están un poco más dudosos y prefieren partir con poquito, adelante, partan con poquito y vayan probando. ¿Ok? Así que eso, más que nada, espero que les haya gustado el seminario, espero que les haya ayudado un poquito a entender un poco mejor este commodity que es el petróleo, que es muy interesante invertir, nosotros generalmente todos los días estamos hablando de él, y los quiero dejar invitados entonces a visitar nuestra página web, mundovfx.com, en donde puedan encontrar nuestros webinars que estamos todos los días nosotros publicando, y como pueden ver, todos los días tenemos aperturas de mercado en donde vamos dando oportunidades de inversión, vamos revisando las principales noticias, todos los días de lunes a viernes de las 9 a las 9:30 y este día jueves, introducción al trading. Para todos los que están empezando y quieren aprender las cosas básicas para poder adentrarse en este mundo, están cordialmente invitados, pueden registrarse de forma gratuita en este link, ¿ok? Así que eso, espero que tengan una excelente jornada, que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo en un próximo seminario de Mundo VFX. Hasta pronto.